Bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Antonella Chiarello, soy la presidenta de la Comisión de Jóvenes. Eh, bueno, mañana vamos a tener una reunión donde nos vamos a conocer mejor. Yo nada más acá voy a presentar a las chicas que son las encargadas, son de Comisión de Género y Diversidad y son las encargadas de capacitar y disertar en este encuentro de formación obligatoria de género. Eh, la resolución del Colegio de Abogados que aceptó este proyecto que fue ingresado por la Comisión de Género y Diversidad salió hace muy poco y fue una resolución realmente muy buena. Desde mi punto de vista considero que seguramente muchos de ustedes por ahí se recibieron hace poco o a lo mejor se recibieron hace mucho y se matriculan ahora. Y siempre la formación de género es un déficit en nuestra facultad, en todas las facultades. Y por eso el colegio viene a suplir dichas omisiones, ¿no? Me gustaría que, bueno, que se sepa que en realidad este encuentro es un puntapié para poder seguir investigando, seguramente para poder seguir formándose en género, seguramente en la profesión les va a tocar muchísimos casos donde tengan que aplicar perspectiva de género y bueno, espero que les pueda servir este encuentro. Y agradezco también a la Comisión de Género que me haya invitado. Eh, Antes de darle la palabra a las chicas, volverles a recordar que mañana está la reunión obligatoria también de la Comisión de Jóvenes, que la organiza la Comisión de Jóvenes en relación a caja forense, caja de jubilaciones y colegios de abogados. Es una reunión más institucional, un poco más aburrida tal vez, pero bueno, los esperamos. Gracias, Santo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos. Mi nombre es Lucila Cusumano, presido la Comisión de Género y Diversidad de nuestro colegio. Es un placer poder compartir esta instancia con todos ustedes. Como retomando un poco lo que les contaba Antonella, así es, esto es un proyecto que se presentó el año pasado, se presentó en septiembre y tuvo la aprobación del directorio, es una instancia de formación obligatoria que se incorpora vuelvo a insistir, con resolución del directorio, no es, digamos, no es solo una iniciativa de la comisión, donde justamente fue pensada a partir de la pregunta esta, ¿no? De qué rol queremos asumir como operadoras y operadores jurídicos. Y de qué manera también queremos, y qué colegio de abogados y abogadas queremos construir y a qué colegio de abogados y abogados queremos aportar. Entendiendo, como vamos a ver a través de todo este encuentro, insisto, como decía Anto también, o sea, es solo una primera instancia de formación, solo una primera invitación a formarse y a seguir creciendo profesionalmente, donde, como les decía, solo una primera instancia, repito, donde realmente que se sientan, a ver, como vamos a ver en el desarrollo del encuentro, entendemos que las problemáticas de las violencias por motivo de género y su abordaje es una problemática estructural, social, sistémica. Entonces, bien, además de entender que tenemos como operadores jurídicos una responsabilidad social e institucional específica, un doble compromiso, también queremos destacar que no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino que es un mandato constitucional, es un mandato convencional. La presentación de este proyecto tiene que ver con eso, no solo de este proyecto, sino también la adhesión del colegio a la ley Micaela, que también paso a compartirles. El año pasado, hacia finales de año, el colegio también adhirió a la ley Micaela, incorporó la formación en género obligatoria para las autoridades del colegio, de las comisiones de los institutos, de los delegados, de los trabajadores del colegio. Esto incluye, por ejemplo, a los docentes del jardín del colegio que tenemos. Entonces,
además de ser una responsabilidad social e institucional, con una doble responsabilidad, es también una obligación constitucional, y esto en virtud de los tratados suscritos por nuestro país, de las obligaciones internacionales que asumió. Recordemos, bueno, ya lo va a mencionar mi compañera Andrea, pero digo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, conocida como CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, la Convención Belém do Pará, que si bien no tiene jerarquía constitucional, sí está incorporado y forma parte de nuestro plexo normativo, las leyes nacionales, el artículo 75, inciso 23, que constitucionaliza las acciones positivas en pos de bregar por una real igualdad de oportunidades, en pos de bregar por un real goce de derechos en términos igualitarios. Bien, por todas estas cuestiones es reafirmar que esta resolución que toma el directorio no responde tan solo a un compromiso social, a un compromiso institucional. Responde también, insisto, en todos estos fundamentos, con jerarquía constitucional, donde la perspectiva de género dejó de ser una opción, donde aplicar la perspectiva de género dejó de ser una opción y es una obligación. Bueno, no quiero explayarme más para darle la palabra a mis compañeras. Espero volverlos a encontrar en otras instancias. Y bueno, nuevamente les damos la bienvenida. Bueno, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, estamos bien. Bien, sí, buenísimo. perfecto. Buenas tardes, colegas. Les damos la bienvenida a este encuentro. En primer lugar, una introducción respecto de cuáles han sido las reflexiones que nos han llevado a la necesidad de abordar, de ocuparnos de esta problemática social que preocupa mucho a las personas y que tiene una relevancia social importantísima, que es la situación de desigualdad estructural que provoca daños individuales y sociales. En lo que va del 2021 tenemos más femicidios que días del año transcurrido, más de 1 por día. No logramos como sociedad parar la cantidad de femicidios, de travesticidios, de transfemicidios. Hablamos de desigualdad estructural. ¿Cuántas de las mujeres que hay acá no han sufrido acoso callejero? ¿Cuántas de las mujeres a la hora de volver a sus casas solas no han sentido incomodidad, miedo? Eso es desigualdad estructural. En el ejercicio de la abogacía trabajamos con conflictos humanos y defendemos derechos de las personas. Y de nuestra actuación profesional, probablemente esa actuación profesional tenga impacto en la vida de quienes nos solicitan asesoramiento. Cada vez que en el ejercicio de nuestra profesión se nos pasan por alto circunstancias que generan discriminación contra una mujer o personas pertenecientes a los grupos de género excluidos, lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales, intersexuales, queers, no binarias. Cada vez que nos dejamos llevar por estereotipos, todos los tenemos porque es una función cognitiva la de categorizar, pero cada vez que nos dejamos llevar por esos estereotipos de género, estamos vulnerando el derecho a una vida libre de violencias y en muchas ocasiones el derecho al acceso a la justicia de quienes nos solicitan ayuda legal. Si no tenemos el entrenamiento para lograr identificar conductas discriminatorias, no estaremos a la altura de las circunstancias para defender sus derechos con responsabilidad y compromiso profesional y además probablemente reproduzcamos algún tipo de violencia. ¿Qué es la perspectiva de género? Nombré 2 términos a comprender: perspectiva y género. Comienzo por la segunda palabra, por género. Probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado la afirmación de que nacemos con un sexo biológico, macho o hembra, y en base a ese sexo se nos asigna un género, masculino o femenino, a partir del cual
conformamos nuestra identidad, en principio binaria, varón o mujer. De esta manera, mientras el sexo sería natural o biológico, el género sería cultural. Pero existe una manera alternativa de explicarlo, a la que adhiero. Todos nosotros, ustedes, yo, todos los seres humanos, nacemos con diferentes características corporales, como resultados de procesos que sí son biológicos. Entre esas diferentes características corporales con las que nacemos, está que nacemos con diferentes genitales. Sin embargo, es la cultura en la que nacemos, y no la naturaleza, la que hace de las diferencias genitales con las que todos nacemos, la gran diferencia, la que llamamos la diferencia sexual, que nos clasifica y divide entre machos a quienes nacen con pene y hembras a quienes nacen con vagina, sino una interpretación cultural es la que hace que toda la variedad de cuerpos sea reducida a dos únicos sexos. Esa interpretación cultural es lo que llamamos género. Género que socializa a los cuerpos con pene en la masculinidad para que se conviertan en varones, y a los cuerpos con vagina en la femineidad para que se conviertan en mujeres. Y ahí tenemos otro término, que es la socialización en género, es decir, cómo aprendemos acerca de las expectativas sociales, actitudes y comportamientos que están asociados al género de las personas. ¿Qué tiene que ver la orientación sexual con el género? Heterosexualidad es la orientación sexual de aquellas personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Ahora bien, si como señalamos que antes que la cultura hace que una variedad de cuerpos sea construida en dos únicos sexos, diferentes y desiguales, esa misma cultura nos dice, la heterosexualidad deja de ser una orientación posible para transformarse en una norma, en la única orientación sexual normal y legítima. Para describir críticamente este fenómeno, se usa el concepto de heterosexualidad obligatoria o heterosexualidad normada o normativa, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual. Entonces, no confundir orientación sexual con identidad de género. Identidad de género, cis o trans, aquellas personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer, se consideran personas cisgénero. El prefijo cis significa del mismo lado. En cambio, las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, son aquellas que se identifican y perciben con un género distinto al que se les asignaron al nacer. Por ejemplo, un varón trans es aquella persona que asignada hembra, mujer al nacer, se siente, se construye y se percibe a sí misma como varón. Travesti, persona que viste ropas del sexo opuesto en términos binarios. Transexual, quien adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante un tratamiento que puede ser hormonal o quirúrgico. Transgénero. Su identidad de género no se ajusta al sexo asignado al nacer. Con la sigla LGTBIQ+, esa sigla es a los efectos de poder incluir al nombrar, pero en realidad mezcla dos cosas que son, por un lado, orientación sexual, por quién me siento atraído sexoafectivamente, e identidad de género, es decir, si me identifico, construyo y percibo con el sexo asignado al nacer o no. Nombra a lesbianas, gays, travestis, transgéneros, transexuales, bisexual, intersexual, queer. El símbolo más es utilizado para incluir a los colectivos que no están representados en las letras anteriores. Por ejemplo, pansexuales, asexuales, no binarias. Intersexual tienen genitales u órganos internos que no se ajustan a las características tradicionales de masculino o femenino. Queers, para quienes afirman que las etiquetas son restrictivas y escapan a las definiciones. Tenemos una ley, la ley 26.743 de identidad de género. En su artículo 2 nos da una definición de identidad de género. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna
e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye las expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Y el artículo 1 de esa ley nos habla del derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho, primero, al reconocimiento de su identidad de género. Segundo, al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de género. Tercero, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila o imagen y el sexo que allí es registrada. En cuanto al ejercicio, nos dice que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y cambio de nombre, de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Les sugiero googlearla para quien no tenga incorporada, para quien no la tenga incorporada, es una ley muy corta, son 13 artículos. La expresión de género es la forma en que las personas manifiestan su género a través del nombre, la vestimenta, etc. Varón, mujer, andrógina. Hablé de género, ahora de perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una categoría de análisis que nos permite entender la realidad. Es un mandato de derechos humanos. Es una garantía contra la arbitrariedad, porque si no tenemos perspectiva de género, lo más probable es que reproduzcamos sesgos, estereotipos, prejuicios, que están naturalizados, acostumbrados a percibirse por la sociedad. Prejuicio es un juicio previo, es una opinión tenaz, previa, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Es una imagen estructurada, aceptada por la mayoría de las personas, como representativa de un determinado colectivo o categoría de personas. El sesgo es una distorsión cognitiva, es un error en el razonamiento. Un estereotipo es atribución de características, de roles, de deberes, de expectativas que se asignan a una persona en función del grupo al que pertenecen. Estereotipos de género, los clásicos ejemplos son que las mujeres son sensibles, débiles, inestables, hechas para las tareas de cuidado y por lo tanto debemos ocuparnos de las tareas de cuidado. También hay estereotipos de género para los varones, por supuesto, que los varones son fuertes, hechos para decidir, para trabajar, y por lo tanto deben ser los proveedores. Entonces, este método o herramienta conceptual de análisis destinado a identificar aquellas construcciones sociales, vinculares, que se producen entre los géneros y sostienen pautas de desigualdad y discriminación, identifica y cuestiona cuál es el trasfondo estructural que subyace a la relación entre los géneros y a raíz de los cuales, de manera tradicional, histórica, las mujeres se han visto desfavorecidas en cuanto a las posibilidades de reconocimiento o acceso efectivo o ejercicio concreto de sus derechos. Quiero destacar algo importante. La perspectiva de género no es aplicar una visión sesgada hacia el género femenino. No es lo contrario o el antónimo de la perspectiva androcéntrica. Lo que ocurre es que como histórica y culturalmente hemos asumido la perspectiva androcéntrica, es decir, todo visto desde el punto de vista del varón, como lo que debe ser, como lo natural, lo asociamos como lo que debe ser como natural, como si eso fuera neutral y fuera objetivo. Y lo que procure correrse de ese estándar, como si aquello fuera neutral, se puede ver por algunas personas como un desbalance a favor de las mujeres. Se escucha
todavía ahora te condenan por cualquier cosa, ahora no se puede hacer nada. Allí, donde hay una supuesta neutralidad, hay un punto de vista androcéntrico, pensado por el varón, desde el punto de vista del varón y para el varón, utilizando la palabra hombre como el universal que comprendía todas las realidades, cuando dejaba afuera a la realidad y a los puntos de vista y experiencias vitales de la mitad de la humanidad. Estos estereotipos, analizados críticamente en el ámbito del derecho, del acceso a la justicia, nosotros tenemos que tener investigaciones, procesos y sentencias basados en hechos, pruebas y derechos. Recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, hay una recomendación general número 33, que habla del acceso a la justicia para las mujeres y niñas, habla de los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial, que tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, que pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres supervivientes de violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones, les dije, y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Repito, decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a los que no se ajustan a esos estereotipos. Por lo tanto, la perspectiva de género es una garantía contra la arbitrariedad, es apoyo necesario del debido proceso. En el ámbito del acceso a la justicia nos va a permitir evaluar las prácticas que llevamos adelante. ¿En qué medida esas prácticas habilitan el uso de razonamientos de tipo discriminatorio? Insisto, tenemos que basarnos en hechos, pruebas y derechos, no en creencias preconcebidas o mitos. Ese tipo de razonamiento discriminatorio, basado en estereotipos, en mitos y creencias, da lugar a la doctrina de la sentencia arbitraria. Para poder cumplir con la manda de erradicarlos, vamos a hablar en unos minutos de esas mandas, siguiendo con lo que nos dice esta recomendación general 33, también habla de discriminación directa e indirecta y de igualdad sustantiva o de facto. Recuerden ustedes, lo deben haber visto, que tenemos igualdad formal e igualdad material. ¿Cuándo tenemos igualdad formal? Tenemos muchas normas en cuanto a la titularidad, en cuanto a la asignación de derechos y obligaciones que nos asignan igualdad en las normas. Pero en cuanto a la igualdad material, es ver si tenemos igual ejercicio efectivo de esos derechos. En cuanto a la discriminación directa, el trato jurídico sería un trato jurídico diferente con la intención de desigualar. Eso sería una discriminación directa. Hago un trato jurídico diferente con la intención de desigualar. Ahora, ¿qué es discriminación indirecta? La norma es neutra, o mejor dicho, supuestamente neutra. No tiene finalidad de trato diferenciado. Pero por haber desatendido el contexto en el que sí hay desigualdades preexistentes, luego el efecto de aplicación de esa norma va a consolidar esa desigualdad. Les leo una partecita. Las mujeres, no obstante, hacen frente a muchas dificultades para obtener acceso a la justicia como resultado de la discriminación directa e indirecta, según la definición del párrafo 16, recomendación general número 28 sobre las obligaciones básicas de los estados, partes en virtud del artículo 2 de la Convención. Esa desigualdad no solo es aparente en el contenido discriminatorio o en las consecuencias discriminatorias de las leyes, los reglamentos, los procedimientos, la jurisprudencia y las prácticas, sino también en la falta de capacidad y conocimiento de las instituciones judiciales y cuasi judiciales para tratar adecuadamente
de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Esto que les estoy leyendo es la recomendación 33 de las que les hablaba. En su recomendación general número 28, el comité, por lo tanto, señala que las instituciones judiciales deben aplicar el principio, y por eso les hice la diferencia anteriormente, de la igualdad sustantiva o de facto consagrada en la Convención. Y deben interpretar las leyes incluidas en las leyes nacionales o en las constitucionarias de conformidad con esa obligación. El artículo 15 de la Convención abarca las obligaciones de los Estados partes de asegurar que las mujeres disfruten de una igualdad sustantiva con los hombres en todas las esferas de la ley. Y también, mientras les leía, les nombré la palabra contexto. También cuando les hablaba de discriminación indirecta, les hablaba de la palabra contexto. En los casos de violencia y discriminación, no puedo omitir toda la información que me da el contexto. Algunos de los cuestionamientos que es muy común escuchar son, los habrán escuchado, los habrán leído, y ahora denuncia. Después de tanto tiempo se acordó de denunciar. ¿Y por qué no denunció antes? Y por un montón de razones. Porque no pudo, por esa situación subordinada, porque primero necesitó sobrevivir al horror, porque después, o porque no tenía las herramientas, por una dependencia económica, por distintas subordinaciones, entre otras cosas, por lo que sea. Hacer ese tipo de planteos es desconocer la problemática del abuso, pero además es desconocer toda la información que nos da la interdisciplina, los psiquiatras, los psicólogos, los antropólogos, etc. Hace un tiempo, escuchando una charla que daba Iliana Arduino para referenciar la importancia del contexto, ella dijo algo que me pareció muy gráfico. Abuso no es solo abuso, sino es todo el marco. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué pasó después? ¿Por qué no hablaste? Y referenció un libro que luego leí, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Este libro, ¿Por qué volvías cada verano?, es un libro del 2018, es una novela de no ficción en la que la autora, Belén López Peiró, relata su caso, llevando luego a la justicia el abuso que padeció durante su adolescencia por parte del tío con el que compartía la casa familiar todos los veranos. Es un caso que lo que no me enteré es que si ya hay sentencia, desconozco que haya sentencia. Hay estereotipos discriminatorios que son más visibles, explícitos. Ejemplos: las mujeres no podíamos votar, o se negaba la responsabilidad parental, lo que antes se llamaba patria potestad compartida. Y hay otros implícitos. Ejemplos: la decisión de no investigar determinadas hipótesis, la prueba que se decide no recolectar. ¿Cómo valoro esa prueba? Nos preguntamos, ¿cómo voy a brindar una asesoría adecuada y de calidad si no estamos formados y formadas en cuestiones de género? La formación y el entrenamiento es fundamental para poder detectarlos y tener actuaciones de calidad y además para poder hacer algo. Los estereotipos no solo están en las sentencias, están dentro de los actos procesales que van formando los expedientes. También tenemos estereotipos que son intrínsecos al derecho, un derecho que se pretende objetivo y neutral, pero que sin embargo el derecho es una cristalización social y política, que tenemos que recordar que una de las fuentes del derecho es la ley, que se hace en el Congreso, compuesto por gente votada en las elecciones. Es una cristalización social en determinado tiempo y lugar. Gran parte de nuestro derecho fue creado a imagen y semejanza de lo que pensaban los varones, porque eran los varones los que ocupaban ese lugar. Recordemos que hasta 1992, que tuvimos el cupo para el ingreso de las mujeres a los órganos de
representativos del poder legislativo, las mujeres eran muy poquitas, no sé si llegaban al 5%. Es decir, que hasta más o menos el 94 todo nuestro derecho fue pensado casi forma exclusiva por los varones. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el documento Acceso a Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, establece que deben examinarse las leyes y las políticas para asegurar que cumplan con los principios de igualdad y no discriminación. Un análisis que debe evaluar su posible efecto discriminatorio, aun cuando su formulación, repito, aun cuando su formulación o redacción parezca neutral o se aplique sin distinciones textuales. Quizás no dicen cosas como directamente sobre las mujeres, las leyes en el momento, no dicen la mujer, si es la mujer tal cosa. La aplicación, o sea, para hacer esa distinción, pero la distinción en la aplicación aparece. Por ejemplo, la norma que penalizaba el aborto, no decía se penalizará a la mujer, pero sin embargo sabemos que esa norma del Código Penal solo se podía aplicar a las mujeres o varones trans con úteros, las personas que tienen útero, es decir, no aplicable a varones cisgénero. Los estereotipos generan discriminación por la forma en la que moldean la aplicación y la interpretación del derecho. La perspectiva de género de acceso es un conjunto de herramientas para lograr ver cuándo y dónde estamos frente a un estereotipo, un prejuicio de género, asimetrías de poder y fenómenos de múltiples discriminación. Otro concepto es la interseccionalidad, que es el impacto cruzado que multiplica. Yo puedo ser mujer, pero puedo ser mujer y pobre. Y puedo ser mujer y pobre y anciana. Y puedo ser mujer, pobre, anciana y enferma. Se pueden generar resultados discriminatorios. La recomendación 19 de la CEDAW dice que existe una estrecha vinculación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la aplicación cabal de la CEDAW abarca que los Estados partes adopten medidas positivas para eliminar todos los aspectos de la violencia contra la mujer. Y acá otra cosa muy importante, que es el deber de debida diligencia, que es la obligación que tienen los estados de investigar seriamente, con todos los medios que estén a su alcance, con todas las posibilidades de investigación que tenga, para identificar culpables, sancionar y reparar frente a casos de violencia. Y esto está reforzado por Belén do Pará, doblemente, hablando de debida diligencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se llamó Campo Algodonero, ha considerado en su sentencia que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos y características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres o mujeres respectivamente. El caso lo pueden googlear como Caso González y otras, Campo Algodonero versus México. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es una sentencia del año 2009. La demanda se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de México por la desaparición y la posterior muerte de 3 mujeres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero, por eso se lo llama campo algodonero, de la ciudad de Juárez en el 2001. Se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad, la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas. Es decir, llega el caso de estas 3 mujeres a la Corte, pero eran más. La falta de respuestas de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos,
así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado demandado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y la libertad personal de las víctimas. Incumplió con su deber de investigar los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, el deber de no discriminación, los derechos de las niñas, el derecho a la integridad personal. Los estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. Sabemos los problemas que estamos teniendo. El contexto, en el caso hay que ver, y sus obligaciones internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de las mujeres, quienes en este caso, en las de Ciudad Juárez, se encontraban en una situación de vulnerabilidad, especialmente por ser mujeres jóvenes y humildes. Hizo énfasis este fallo en las expresiones vertidas por autoridades al momento de recibir las respectivas denuncias de los familiares de las víctimas, tales como le decían cosas como, no está desaparecida, anda con el novio, o anda con los amigos de vaga, que si le pasaba eso, era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa. A lo mejor se fue con el novio, y tal vez al rato regresa. Expresiones que continuaron durante todo el procedimiento, incluidas las investigaciones. Por último, con respecto a este caso de Campo Algodonero, considero que la sentencia de Campo Algodonero como es un recordatorio constante de que los temas relativos a cuestiones de género, como lo son la violencia, la discriminación y la creación de estereotipos de género, deben ser atendidos preventivamente porque las consecuencias de su descuido son graves y son irreparables. En cuanto al marco normativo, tenemos un marco normativo internacional. En el marco del derecho a la igualdad y no discriminación, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instrumentos que específicamente se dirigen al derecho de las mujeres, con lo anterior están viendo, esos pactos son más antiguos, y estamos hablando del derecho a la igualdad, es decir, el derecho a la igualdad y no discriminación no es un invento feminista nuevo. Después tenemos los instrumentos que sí son específicamente que se dirigen al derecho de las mujeres. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, que es del año 1982. Esa convención nos proporciona el marco general y tiene jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22. Actualizando y reforzando en razón de violencia de género tenemos otra, porque siempre hace falta reforzar. Tenemos la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belén do Pará, de 1994. Tenemos la Declaración y Programa de Acción de Viena. En el año 1993 se celebró en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y el propósito era revisar la situación de los mecanismos de los derechos humanos en aquel momento. Y bajo el lema, los derechos de la mujer son derechos humanos en la conferencia, se consiguió que se aprobara la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la que se afirmaba que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales. Año 1993. Fue necesario aclarar que los derechos de las mujeres y de las niñas son parte de los derechos humanos.
sacando algunas ideas centrales, solamente por una cuestión de tiempo, sobre las mandas internacionales que tenemos en nuestro Estado, que nuestro Estado se ha comprometido a cumplir, se ha comprometido a tomar las medidas apropiadas para modificar, abolir leyes o reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia, que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Esto es en Belén do Pará, el artículo 7, inciso E. Actuar en CEDAW también, en el artículo 4, nos dice que actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, sea que el acto sea perpetrado tanto por el Estado como por los particulares. Y también el Estado se obligó a obligaciones de adoptar políticas que sean encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. Esto tanto en CEDAW como en Belén do Pará. Entonces, hay cambios sociales. El acoso callejero, algo que antes cómodamente llamaban piropo. Es decir, hay un impacto en el modo en cómo nosotros valoramos. Escucho un ruido. ¿Me escuchan? Decía que hay un impacto en el modo en el que nosotras valoramos argumentaciones estereotipadas sobre historial sexual previo de la víctima, el prestigio del victimario, datos que nada me aportan a los hechos ni al derecho. Si le saco ese razonamiento, si le saco el prejuicio, la creencia prejuiciosa a ese razonamiento, no lo pego con nada, queda en el vacío, queda vacío de sentido. Solo hace sentido si lo pego con una creencia estereotipada de la buena mujer, de la buena madre, de la buena víctima, lo que se esperaba de ella. En este contexto histórico, donde los prejuicios, si no se cayeron, tambalean y hacen ruido por todos lados, esas argumentaciones, ese proceso de inferencia, no se pegan con nada, sino con prejuicio. Si saco el prejuicio, esa inferencia se cae, le falta lógica y le falta motivación. Los objetivos que tenemos que reconocer la discriminación y la violencia contra las mujeres como un problema básico de derechos humanos, con especial énfasis en su inserción en el derecho a la igualdad, que concierne al Estado, a la sociedad, y es de especial incumbencia de los operadores jurídicos internalizar la perspectiva de género como obligación convencional. Debemos repensar los mandatos tradicionales para todas las masculinidades y feminidades, producto de construcciones sociales androcéntricas, que no son inmutables y que esas relaciones se pueden y se deben cambiar. También tenemos un marco normativo nacional. Tenemos la ley 26485 del año 2009, es decir, es posterior a Belén do Pará, por eso tiene otro desarrollo en los conceptos ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que esta ley nos habla de las modalidades y de los tipos de violencia. Bueno, Juli va a seguir con parte de la normativa. Seguimos. Juli, ¿estás por ahí? Sí, estaba muteada. La verdad es que un lujo escucharla a Andrea, me pareció sumamente valiosa la exposición, muy buena. Y la idea es ahora, en este tiempito que nos queda, tratar de hablar un poquito de la legislación, si bien Andrea ya hizo un aporte muy importante en relación a la legislación a nivel internacional, los distintos tratados y convenciones que se fueron incorporando a nuestro ordenamiento interno,
y que a su vez fueron generando obligaciones para el Estado Nacional de dictar determinadas normativas que fueran en consonancia e ir ordenando la legislación interna para que no fuera contradictoria con estas legislaciones que ahora pasaban a ser parte de nuestro ordenamiento interno. Entre ellas, la que mencionó, bueno, hay varias, que están todas las normativas que tienen que ver con la ratificación de esos convenios, y a su vez está la ley 26485, que tal como decía Andrea, es la ley que de alguna forma viene a recepcionar la convención de la CEDAW y la convención de Belén do Pará, pero principalmente la CEDAW, que es la que viene a traer todas las mismas prerrogativas en razón de la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Nosotros dentro de nuestro ordenamiento provincial, si bien la provincia de Santa Fe fue pionera en el dictado de una legislación de protección contra la violencia familiar, en su momento era violencia familiar, y posteriormente a nivel nacional también salió una normativa que regulaba el tema de la violencia familiar a nivel nacional. Pero bueno, Santa Fe en ese sentido fue pionera, y al día de hoy, de hecho, muchas de las medidas siguen saliendo basadas en la legislación, en la ley 11.529, que establece medidas autosatisfactivas, que también fue muy de avanzada para su momento, dado que en ese momento todavía era impensado que se pudiera generar alguna, por ejemplo, una restricción de acercamiento o una exclusión del agresor de la vivienda donde habitaba el grupo familiar. A su vez, nuestra provincia, dentro de este tipo de normativas diferenciadas, también tiene una legislación sobre violencia laboral para el empleo público. Y eso fue muy importante porque en la provincia de Santa Fe, a través de esta herramienta, muchas mujeres pudieron empezar a dar cuenta de las distintas vulneraciones que tenían en sus ámbitos de trabajo. Ahora, recientemente se ha ratificado a nivel nacional el convenio que se dictó a nivel internacional el año pasado por la OIT, sobre violencia laboral, sobre violencia en los ámbitos laborales, y que a su vez tiene una gran mirada de perspectiva de género. Bueno, nuestra legislación es un poco más escueta en ese sentido, porque es de hace 10 años atrás aproximadamente, entonces todavía no tenía incorporada, pero seguramente se dicte una ley a nivel nacional que vaya adecuando y la provincia de Santa Fe adhiera para la incorporación en nuestra provincia. Tal como hablábamos previamente, la ley 26485, que es la ley de protección integral de las mujeres, que establece dos tipos de elementos de categorías para poder diferenciarlas. Por un lado están los tipos de violencia y por otro lado las modalidades. No sé si alguien pudo poner el PowerPoint como para que lo podamos ver. No te quería interrumpir, lo ponemos. Sí, como para ver esto, porque es medio difícil de... Dale. Yo no lo sé colocar desde acá. Ya lo coloco. Bueno. Ahí estamos, ¿se ve? Bueno, la ley 26485, la provincia de Santa Fe adhirió a esta legislación, así que esta legislación está vigente en la provincia de Santa Fe. Es una ley nacional, pero nuestra provincia adhirió a través de la ley 13348. Y esta ley nacional establece, por un lado, los tipos de violencia. Como tipos de violencia están la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo un dolor, un daño, un riesgo de producirlo. Unos ejemplos de ello es, por ejemplo, cuando te empuja, te amenaza, te corta, te lesiona, cuando te tira cosas.
con la posibilidad de que te genere un daño importante, cuando te deja encerrada o te impide cuidar la salud tuya o la de tus hijos, o te obliga a realizar tareas que te comprometen en la salud, tanto física o psicológicamente. Por otro lado, como segundo tipo de violencia está la violencia psicológica, que es cuando la que causa un daño emocional y una disminución en la autoestima, o cuando te perjudica o te perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones mediante comportamientos, creencias, decisiones, amenazas, acoso, hostigamiento. Ejemplo de ellos, por ejemplo, de la violencia psicológica, es cuando te controla, te insulta, te humilla, te critica en relación a tu forma de vestirte, cuando se burla de vos, cuando no le permiten estudiar, cuando se aleja a la mujer de su familia, cuando te persigue, te vigila, cuando te amenaza, o te amenaza de muerte, o amenaza con cuestiones en relación a los hijos. Esas son todas situaciones de violencia psicológica. El tema de la violencia psicológica es que no deja huellas físicas visibles, sino que es todo un menoscabo en los cimientos, digamos, de la subjetividad de las personas, de las mujeres en este caso, y lo que va haciendo es, va degradando y va denigrando de forma tal que esa mujer llega un momento que se encuentra en un estado de suma vulnerabilidad que la limita muchas veces a tomar cualquier tipo de decisión, o a que su relato no sea creíble porque muchas veces no puede sostener, no sea creíble por gente que no está sensibilizada, ¿no? Porque no puede sostener las medidas, las decisiones que toma en relación a la pareja, porque está totalmente sometida y totalmente atravesada por la violencia, o por este contexto en el cual el que está vivenciando, que no le posibilita generar mejores condiciones o poder salir de ese círculo de violencia que está viviendo. Entonces, creo que la violencia psicológica es la que llevó a que de alguna forma los equipos se fueran generando equipos interdisciplinarios, y a que el Estado empezara a brindar una respuesta diferente, que no fuera exclusivamente jurídica, porque con la cuestión jurídica se hacía agua. ¿Qué pasaba? Las mujeres denunciaban, pero después volvían con el agresor, porque no, o por cuestiones económicas, o porque no estaban en condiciones de sostener la medida que estaban tomando. ¿Esto qué significa? Que muchas veces volvían o necesitaban volver a ese vínculo en el cual no podían psíquicamente romper con eso que se había generado, con ese sometimiento al cual estaba arraigada. Por otra parte, otro de los tipos de violencia, ya dijimos la física, está la física, la psicológica, y ahora vamos a hablar de la económico-patrimonial, que ya la referí anteriormente porque generalmente vienen de la mano con la psicológica, y es la violencia que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. ¿Eso qué significa? Generalmente se ve en los casos en los que las mujeres no tienen acceso al dinero, no manejan sus propios bienes, o no le pasan cuota alimentaria si ya se pudieran separar, o no les da plata para la comida. Eso es bastante frecuente, que no les dé dinero. Las mujeres no disponen del dinero de la casa, o inclusive del que ellas trabajan, del que ellas heredan de sus familias, porque no es una cuestión que se reduzca a los sectores más vulnerables, sino que es una cuestión que atraviesa a toda la sociedad, y hay situaciones de violencia en todos los ámbitos sociales. Por lo menos es lo que nosotros podemos ver en el equipo interdisciplinario en el que yo trabajo. Por otra parte, está la violencia simbólica, que es la que se expresa a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, o signos que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Esto es más que nada una responsabilidad del Estado, que debe regular este tipo de violencia que se da en los medios de comunicación, en las radios, en los periódicos, en las revistas, en las redes sociales. Es muy frecuente ahora el tema de los videos a través de WhatsApp, todo ese tipo de cuestiones, y que históricamente se han utilizado para seguir colocándonos en un determinado lugar a las mujeres,
y tal como contaba anteriormente Andrea, en un lugar de sometimiento, en un lugar de dominación, y a los varones en un lugar de poder, de dominación de las mujeres, de sometedores, digamos, por así decirlo. Los ámbitos, esta ley lo que establece es que hay 3 ámbitos en donde se puede desarrollar la violencia. Está el ámbito doméstico, que ahora vamos a hablar, no se refiere específicamente a que sea una situación de violencia dentro de la casa, sino que va a ser mucho más amplio, el ámbito comunitario social y el ámbito que son las manifestaciones de violencia en el trabajo, en la calle, en los espacios públicos, la violencia a través de los medios de comunicación, y el ámbito estatal, que es la violencia que ejerce específicamente el Estado. En cuanto a las modalidades de violencia que establece esta legislación, son las formas en las que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos, que era esto que mencionaba anterior. Entonces va a haber 3 ámbitos, que son el doméstico, el comunitario y el estatal, y las modalidades lo que vienen a traer son las formas en las que se manifiestan esas violencias en los distintos ámbitos. Entonces, dentro del ámbito doméstico, que refería anteriormente, va a estar la violencia doméstica, que es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar. Acá el grupo familiar es mucho más amplio porque establece como grupo familiar no solamente a las relaciones a las relaciones por consanguinidad, sino también pueden ser por afinidad, a los matrimonios, estén viviendo juntos o que ya estén separados, relaciones actuales o con exparejas, a uniones de hecho, o sea, no es necesario que estén casados, parejas, noviazgos, incluye a los noviazgos, y también a las relaciones vigentes o finalizadas. Por lo cual esta ley es mucho más amplia porque no toma solamente, y estas relaciones, una referencia que quería hacer, este tipo de violencia no es necesario que sea dentro del espacio físico de la casa, sino que puede tener este tipo de vinculación por el vínculo que uno tiene con la persona que agrede, pero puede degenerarse en cualquier otro lugar. Y sin embargo va a seguir siendo una situación de violencia doméstica según la ley 26485. La violencia institucional, lo que viene a plantear, es la violencia que es realizada por los funcionarios y funcionarias profesionales, por todos los empleados y empleadas públicas, personales, agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga por fin retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a políticas públicas y que ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas también las que se ejercen por los partidos políticos, por los sindicatos, por las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Acá es importante porque el Estado de alguna forma se sería como que se autoincrimina, porque se establece una forma por la cual el mismo Estado va a reconocer y va a sancionar las situaciones de violencia por parte de sus propios agentes. Y esto es fundamental porque acá se establece una responsabilidad que es superior a la de cualquier otra legislación que tuviéramos previa referidas a las situaciones de violencia, dado que hay un mecanismo de intervención para las situaciones en las cuales el mismo Estado, a través de sus agentes, que está ejerciendo situaciones de violencia. Algunos ejemplos de esto son descalificaciones personales, hostigamientos dentro de los partidos políticos, cualquier tipo de desvalorización o descalificación que se dé o de conflicto que se dé dentro de estos espacios, de cualquier espacio que tenga que ver con el empleo público, con el Estado, con los partidos políticos, los sindicatos, los colegios, los clubes, es bastante amplio. Por otro lado, está dentro de las modalidades la violencia laboral. Y acá establece que es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajos públicos o privados y que obstaculizan su acceso al empleo, a la contratación. En cuanto al obstáculo para el acceso al empleo, hubo fallos muy importantes referidos
al tema de los test de embarazos previos al ingreso, o a los cuestionamientos en relación a si uno quería o no tener hijos, ese tipo de situaciones. El ascenso o la estabilidad o permanencia en el trabajo, exigiendo los requisitos de estado civil, de maternidad, de apariencia física, las regulaciones de test de embarazo, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea, incluyen el hostigamiento psicológico en forma sistemática durante una trabajadora para que renuncie a su trabajo. Esto, no solo en la provincia de Santa Fe, tal como les refería previamente, tenemos una legislación que es la 12.434, por la cual se regula y se posibilita que las empleadas y empleados públicos realicen presentaciones por violencia laboral. Ahora recientemente se ha firmado el convenio 90 de la OIT, que es sobre violencia en los ámbitos laborales, y seguramente se empiecen a generar legislaciones más específicas que no tenemos en nuestro país, como para poder darle un curso y un procedimiento a este tipo de violencia, la violencia laboral, que hasta ahora no la tenía. Se terminaba generalmente, se terminaba viabilizando a través de las legislaciones antidiscriminatorias y, bueno, y por otro tipo de legislaciones que no eran específicas de violencia laboral, más que nada en el empleo privado. Contra la libertad reproductiva, bueno, la ley 25673 establece la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y entonces lo que tiene que ver con la violencia contra la libertad reproductiva es todo lo que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libremente y responsablemente sobre su sexualidad, sobre el número de embarazos, el intervalo entre los nacimientos, y todo lo que está especificado en esta legislación que posibilita a las mujeres actualmente decidir y regular todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la natalidad o los embarazos que quiera llevar adelante. En cuanto a la violencia obstétrica, bueno, hoy en día es muy frecuente este tema porque está muy en auge en los medios, y actualmente con el tema de la pandemia mucho más, porque en su momento se había planteado un amparo en relación a que muchas mujeres no podían, se veían obligadas a transcurrir o a atravesar determinados procedimientos que consideraban deshumanizados y que de alguna forma se alejaban de la ley de parto respetado, que es la ley 25929. Entonces, la violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley de parto respetado. Acá, bueno, es bastante común, algunos ejemplos, dice, cuando no te responden de forma oportuna y eficazmente ante las emergencias obstétricas, las cesáreas innecesarias, cuando demoran el contacto con el niño al nacer, cuando se altera el proceso natural de parto de bajo riesgo, los malos tratos e insultos que reciben las mujeres que van a los servicios de salud reproductiva. Lamentablemente esto sigue siendo muy actual en las distintas EMPAs por las cuales yo he transitado. Nos comentaban situaciones terribles de las enfermeras hacia las mujeres, en situación de parto, como si te gusta el durazno, aguántate la pelusa, como situaciones como no grites, o sea, todas vulneraciones y limitaciones a las mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad, en la cual quedan sujetas en este vínculo. Tampoco muchas veces una puede defenderse como tal vez teniendo herramientas subjetivas uno las podría hacer en otro momento. En ese momento estás en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso también se ha regulado en virtud de la ley de parto respetado. La violencia mediática es aquella publicación o difusión o mensajes e imágenes estereotipados a través de las cuales
que aparezca en cualquier medio masivo de comunicación de manera directa que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres, la deshonre, las humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando los patrones de igualdad de trato, o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Esto es un compromiso del Estado. De hecho, en su momento se creó la Defensoría del Público, que se generó este espacio como para que se hicieran cualquier tipo de denuncia de notas o de programas de televisión o radiales donde se menoscabe o se humille o se discrimine a una mujer, y han salido muy buenas resoluciones de ese espacio que posibilitaron que este tipo de violencia sea materializado, o sea, que sea posible, porque antes, no sé, históricamente han surgido este tipo de situaciones en las cuales los medios de comunicación expresaban o manifestaban este tipo de cosas y no había consecuencia alguna. Ahora hay una respuesta, y esa respuesta se la da a través de la Defensoría del Público, y es el Estado el responsable, a través de esa Defensoría o de cualquier otra herramienta que considere pertinente, de evitar y de eliminar los patrones de discriminación y desigualdad. En cuanto a la violencia política, bueno, acá está la ley de los partidos políticos, es la acción o la conducta o omisión realizada de forma directa que a través de terceros o basadas en su género cause un daño o un sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos políticos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, incluyendo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y las organizaciones estudiantiles. La violencia política, en tanto modalidad, puede incluir a uno u otros tipos de violencia de los reconocidos anteriormente. Bueno, algunos ejemplos de violencia política son las agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres, en daños a elementos de campañas electorales de mujeres, en expresiones que denigren a las mujeres y su imagen pública con base en estereotipos de género, en registrar a las mujeres exclusivamente en los distritos perdedores, y esos son algunos de los ejemplos de este tipo de violencia, que es la violencia política. La idea era desmenuzar un poco la legislación, la ley 26.485, para que conociéramos los tipos y modalidades de violencia, y que de alguna forma pudiéramos tenerlos en cuenta cuando se nos presenta alguna situación en la cual nosotros podamos considerar que la podemos encuadrar dentro de este tipo de situaciones o dentro de este tipo de modalidades de violencia que establece la legislación nacional. Bueno, era como para terminar, comentarles un poquito en relación a esta ley y que la pudieran tener en cuenta también para el ejercicio de la profesión. Es importante empezar a efectivizarla y a utilizarla en las distintas presentaciones que podamos hacer, de forma tal de que sea efectiva y sea actual. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias también, Andrea. Muchas gracias a todos por escuchar, y bueno, bienvenidos a todos los nuevos matriculados, los nuevos colegas. Muchas gracias. Bienvenidas a todas las colegas. Esperamos que tengan una buena carrera por delante. Agrego que lo han mencionado, impecable estuvo Andrea, pero agrego para también recordar, ¿no?, que la ley de identidad de género, que la mencionó justamente, es una ley a nivel nacional que amplía la mirada y permite una mirada más amplia a todos los géneros que han sido históricamente vulnerados. Digo, en esto de que recién Julia desarrollaba la ley a nivel nacional, bueno, también recordar esta ley de identidad de género pionera para nuestro país, que también permite interpretar el abordaje de las violencias de una manera más amplia aún. Bueno, creo que fueron impecables ambas, que quedó realmente plasmado que tenemos un sistema integral de derechos humanos a nivel universal,
interamericano y nacional, que tiene que ser interpretado en forma armónica, que, bueno, justamente, ¿no? Que nos interpela como operadoras y operadoras jurídicas. Ha nombrado Andrea impecablemente las recomendaciones del Comité de la CEDAW, y en esas recomendaciones también hablan de este compromiso social que se requiere, de este compromiso interinstitucional, de este llamado también a la formación de los abogados y las abogadas. Así que bueno, ha sido un placer tenerlos y esperamos volvernos a encontrar. Por supuesto, más que bienvenidos a participar y a formar parte de la Comisión de Género y Diversidad de nuestro colegio. Si así lo desean, las puertas están abiertas, o para lo que quieran lo que quieran comunicarnos o las inquietudes que tengan, van a estar más que bienvenidos. Así que muchas gracias. Disculpa, yo creo que el Power, que no lo usamos casi para la exposición, pero en el Power están todas las leyes, les sirve como material. Entonces, ¿se los podemos enviar mail? Claro, se los pueden mandar vía mail, por si a alguno le interesa, o alguno puede pedirlo, no, yo no sé, creo que vos tenés los mails de todos. Tenemos los mails de todos, de todas maneras, mail de la comisión. También tenemos un mail de la comisión, que estaba en el flyer, nunca me lo acuerdo, que es comgeneroydiversidad@colabro.com.ar, si mal no recuerdo. Pero se los volvemos a enviar también cuando le mandemos el material y más, le mandamos el mail de contacto para cualquier consulta que nos quieran hacer. Bueno, colegas, hasta la próxima, que nos veamos en los pasillos. Saludo para todos. Nos vemos, un gusto. Hasta luego. Chao.